día de hoy estamos recordando, celebrando lo que es la resurrección. Y tengo un mensaje que quiero compartir contigo, porque frente a la resurrección nosotros tenemos que tomar una decisión, como hicieron los discípulos del Señor. Y el mensaje en el día de hoy se llama de la duda a la fe. De la duda a la fe. Jesús dijo, cuando Lázaro murió, le dijo a Marta y a María, le dijo, entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y tú pudieras pensar, esto es descabellado, porque ¿cómo que no muere jamás? Es que un cristiano puede ir a la tumba y morir en un momento, pero ese es su día de graduación, porque nunca antes había estado más vivo que en el momento de la muerte, ¿verdad? Donde vas a la presencia del Señor. Y dice la palabra también en Primera de Corintios, y quiero que mires esto. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La resurrección de Cristo es vital y fundamental en la fe cristiana. En este caso, si Cristo no resucitó, están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y esa es una de las verdades más fuertes que tiene la palabra. Si por lo que yo dejo mi vida, por lo que yo estoy entregando todo, fuera solamente para este mundo, sería lo más desdichada de todos los mortales. Y es que tenemos que entender algo poderoso que sucedió. La institución de la iglesia es un fenómeno que solo se puede explicar por la resurrección de Cristo. Solo se puede explicar esta iglesia que nació allá en Jerusalén y que ha preservado y ha ido contra todas las fuerzas que ha tratado de detenerla a través de la historia. Solamente es posible por la resurrección de Cristo. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que las historias de la resurrección son muchas historias donde reina la confusión. Es como si hubiese una conmoción en todos los que estaban experimentando esta experiencia. Personas confundidas que estaban buscando entender qué era lo que estaba pasando. Después de un momento tan dramático e intenso como la muerte de Cristo, los discípulos estaban confundidos, estaban desilusionados, porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera a librarlos del yugo romano. Era como una cuestión política, más bien lo que ellos estaban esperando. Y estaban profundamente tristes. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a amar a Jesús. Llevaban unos años compartiendo con Él 24 horas al día. Habían visto su amor, la calidad de persona que Él era, los milagros que Él hacía. Obviamente estaban muy tristes con la muerte del Señor. Luego de 3 años, ellos estaban desilusionados por el desenlace que venía. Estaban devastados. O sea, tanto que hemos trabajado, teníamos unas expectativas y todo se perdió. Después de, cuando vemos esto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, José de Arimatea toma el cuerpo de Cristo, se lo pide a Pilato. Pilato le dice, llévatelo, y lo entierra, lo sepultan, porque no lo enterraron, lo sepultaron en una cueva al lado de un jardín, de un huerto que él tenía, donde nadie había sido enterrado antes. Y quiero que me acompañes a través de la Escritura para que tú y yo podamos leer desde la palabra todo lo que sucedió y el caos, confusión y locura que había en ese momento. Dice que era el primer día de la semana. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor.
se llevaron, yo me imagino que no se han llevado del sepulcro al Señor. No, se han llevado del sepulcro al Señor. Y los discípulos, me imagino la cara de trauma que pusieron en ese momento. Así que fue, después que vio a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo esto. María lo que está pensando es: se robaron al Señor. Pedro y el otro discípulo, que era Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos estaban corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Qué le estaba pasando a él? Yo me imagino que en ese momento este hombre tenía un susto. Dijo: espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vamos a bregar con esto? No está. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, como siempre audaz. El otro se quedó mirando, pero él se zumbó y entró de lleno. Ustedes perdonen a su pastora que se tire estas palabras de se zumbó. Ustedes saben, ¿verdad? Y cuando entró, vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en otra parte. En ese momento el otro cogió valor, Juan, y entró también. Y el que había llegado al sepulcro primero, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahí hay un caos, hay un reguero, hay confusión. La gente está hablando, todo el mundo está comentando. Y entonces, pero vamos corriendo, ¿qué es esto que está pasando? Los discípulos se fueron a la casa, pero entonces María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro del sepulcro. ¿Y sabes qué vio? Vio 2 ángeles. Yo no sé si tú puedes entender la conmoción, porque si a ti te pasa una experiencia de este tipo, tú saldrías trastornado, porque esa es la realidad. Él vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y de repente le dice: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ve a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Yo me imagino que se le presenta de frente, él diría: mira, ¿dónde está Jesús? Porque ella no lo reconoció en ese momento. Y dice, Jesús le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo voy a ir por él. María, le dijo Jesús. Yo me imagino la cara de ella, de sorpresa. En ese mismo instante, María dice que se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Y yo me imagino su corazón en ese momento, cuando escuchó la voz del Señor y pudo reconocer que lo que ella estaba presenciando era el milagro más extraordinario que cualquiera pudiera vivir. Entonces dice que, me imagino, porque dice suéltame, quiere decir que cuando ella lo escuchó, se le tiró encima y lo agarró. Y él le dijo: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos: he visto al Señor. Y ella exclamaba y les contaba lo que él les había dicho. Y por un momento no pienses que esta historia tú la conoces completa, sino que tú eres parte de esta historia. En esta hora, Pedro ve las vestiduras dobladas y no puede entender de qué se trata. Espérate, pero la tumba está abierta, las vestiduras están dobladas.
Los discípulos no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Los ángeles le cuestionan a ella y le dicen, ¿a quién tú estás buscando? Y ella todavía no alcanza a comprender. Entonces, ella cree que Jesús es jardinero. Cuando lo ve le dice, mira tú, jardinero. Entonces, al parecer, ella extiende la mano para aferrarse a él y le dice, no me toques. No hay otro versículo en la Biblia donde tú vayas a encontrar tantos malentendidos uno encima del otro. Eso pasa cuando hay milagros. Porque los milagros son experiencias sobrenaturales, donde el poder de Dios se manifiesta de forma que ni tú ni yo entendemos y nos llevan a cuestionar lo que vemos. ¿Cuántos aquí han visto milagros? Cuando tú ves un milagro, lo primero que sucede es que tú ni te lo crees. Yo recuerdo todavía en una ocasión que nosotros estábamos orando por un joven que estaba en el lecho de muerte y yo te confieso, sin creer, le hablé, le presenté el plan de salvación al espíritu de ese joven. Yo le hablo a tu espíritu. Y en ese momento, aquel joven que estaba, ya le iban a sacar los órganos, tenía muerte cerebral, según habían dicho, estuvo muerto un montón de tiempo. Cuando de momento le digo, si tú crees, estas son palabras que nosotros decimos a veces por fe, si tú crees que el Señor te perdona por tu decisión, levanta tu mano. Y aquel joven hizo así. Y la mano cayó. ¿Qué hicimos todos? ¡Wow, aleluya! Celebramos. ¿Por qué? Porque, wow, el Espíritu escuchó y el cuerpo respondió. Este hombre recibió a Jesús. Rato más tarde nos llamaron que al que le iban a sacar los órganos estaba vivo. ¿Tú crees que nosotros lo creíamos? Nos quedamos sorprendidos. Nos asustamos y todo. ¡Ah! Se levantó. ¿Tú lo puedes creer? Tú lo puedes creer, ¿por qué? Porque cuando tú entras en la atmósfera de lo sobrenatural, es muy difícil que nuestra mente limitada pueda comprender. Nos estremece ver el poder de Dios, ver una sanidad, ver a un niño declarar lo que Dios le ha dicho. Mira, nos quedamos sorprendidos. Y esto nos lleva a quedarnos perplejos y a cuestionar, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo es posible? Yo no sé cuántos aquí de los padres han ido en el carro con sus niños y de repente ven a sus niños riéndose y jugando con algo en el aire. ¿Ustedes los han visto? Yo los he visto en mis nietos, levantando sus manos y riéndose a carcajadas como que hay alguien que les está haciendo. Nosotros sabemos que todo lo que es de la esfera sobrenatural nos impacta. Y yo te quiero decir que en este lugar hay una esfera espiritual que está impactando tu vida en esta hora. Es la esfera donde opera el poder de Dios. Y que cuando trasciende nos quedamos. No hay un milagro más grande que los ojos de alguien que no cree, alguien que está caminando de manera equivocada, de repente se abran y digan, pero ¿qué hice con mi vida? Eso es un milagro. Que Dios venga en tu rescate. Yo lo viví cuando acepté al Señor. Mi vida era un jeguero, muchacho, que yo estaba hecho de un desastre. Pero la gracia de Dios se manifestó a mi vida y yo pude conocer el Dios que me ama. Fui vencida por su amor y le entregué mi vida. Y desde ese día he tenido muchas experiencias donde he tenido que dejar mi boca abierta porque me sorprende la grandeza del Dios a quien le servimos. Amén. En un nivel, volvamos a la historia, la continua perplejidad de los discípulos es una marca de autenticidad de esta historia. Si alguien se la hubiese inventado, difícilmente hubiese tenido el impacto que tuvo sobre la historia y sobre las generaciones. Y vamos a mirar, esa fue la primera aparición con María Magdalena. La segunda aparición
Al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, que estaban asustados, ¿verdad? Porque ellos habían sido testigos de todo lo que había sucedido con respecto a Jesús. Dice, entró Jesús. Todo estaba cerrado. Jesús entra. Y poniéndose en medio de ellos, los saluda. Yo me imagino la cara de susto de cada uno de ellos. Y le dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos, ¿qué sucedió en ellos? Se alegraron. Dice también la Escritura que Tomás, el que apodaban el gemelo y el que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos se lo contaron. Le dijeron, hemos visto al Señor. Y él le contesta, mientras no vea yo la marca, yo tengo que verlo con estos ojos. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Eso fue lo que él repuso, eso fue lo que él contestó. Y dice la Escritura, estamos leyendo la palabra, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás en esta ocasión estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró nuevamente y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. Y luego se dirige hacia Tomás directamente y frontalmente y le dice, pon tu dedo aquí, mira aquí, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela por aquí en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Amén. Qué interesante es poder ir y atravesar la historia versículo por versículo. Me gusta mucho Juan y te animo a que tomes el reto de leer el Evangelio de Juan. Juan fue uno de los discípulos del Señor que caminó con él, de los más cercanos a su corazón. Y tú puedes escuchar del testimonio de alguien que estuvo cerca de Jesús todas las narraciones de la palabra. Los otros son buenos, pero yo te estoy haciendo una invitación especial para que vayas a través de esta travesía, a través de los ojos de Juan. El punto es que la resurrección irrumpió en el mundo natural, en el mundo del espacio, el tiempo y la materia, el mundo de la historia real y de las personas reales y la vida real. Pero nuestras mentes e imaginaciones son demasiado estrechas para poder contener esa verdad. El problema es que nosotros tratamos de hacer todo lo posible para poner el mar en una botellita, encajar el hecho explosivo de la resurrección en las posibilidades que nosotros conocemos en nuestra vida y en nuestra historia. Los cristianos de la primera iglesia no estaban listos para esta experiencia, pero les tocó vivirla. Nadie podría haberlo sido. Yo creo que eso era imposible. Era como si tú estuvieras tratando de describir un evento con el lenguaje adecuado, porque no sabías, nunca lo habías vivido, nunca lo habías experimentado. Hoy yo quiero hablarte de las dudas y cómo los hechos impactan lo que nosotros creemos. Por eso este mensaje se llama de la duda a la fe. Y quiero usar la historia específicamente de Tomás para hablar de este tema. La duda puede tener muchas razones en nuestra vida. Todos los que estamos aquí reunidos en algún punto de nuestra historia hemos luchado con la duda. Y para algunos, el primer punto de las razones que te quiero compartir en este día, para algunos la duda se basa en la ignorancia. A veces la duda y la incredulidad están relacionadas con la mera ignorancia. Y la primera obligación que tú tienes cuando tú tienes dudas
es buscar información, ir a la historia, buscar datos. Créeme que el cristianismo tiene una evidencia sólida. Y cuando tú la buscas, la vas a encontrar. Y cuando la encuentras, caes rendido, ahí no hay otra. Todos los que han buscado encontrar la verdad a través de la Escritura caen rendidos, se convierten. Y eso lo vemos en los ateos que se dedican a estudiar la palabra con una mente y un corazón dispuestos. Chocan con el poder de la verdad y toda la evidencia histórica, profética, circunstancial y espiritual que hay en medio de ella. La segunda razón por la que podemos tener dudas, a veces la duda está basada en una decisión moral sistemática. Y esto se oye así como así medio filosófico y lo es. Hay un libro que se llama Ends and Means, del famoso escritor Aldous Huxley. Él trabaja unos temas que han llevado a muchas personas a adoptar una filosofía de un mundo sin valor y sin sentido. Si no tiene valor para mí, pierde sentido. Y decido ir en su contra. Lo estamos viendo hoy en día. Y como queremos vivir libres del sistema político y de las normas y de las reglas y del sistema económico y del sistema moral asociado al cristianismo, decidimos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un instrumento de liberación yo decir que no es real. Eso es una filosofía, la de falta de sentido. Entonces, como en base a mi preferencia de lo que está bien o mal, lo que yo creo personal, subjetivo, y como deben actuar las personas, determino que lo que no tiene valor, qué es lo que no tiene valor para mí y qué es lo que no tiene sentido. Así que si yo tengo deseos de hacerme un aborto porque yo entiendo que para mí es una conveniencia, pues yo digo, mira, yo objeto, no tiene sentido que tú me digas a mí que hay una vida y que yo no tengo derecho sobre mi cuerpo. Y me levanto y tomo una decisión y voy contra eso que establece de la santidad de la vida, que establece la palabra. También podemos ver, ¿verdad?, que en las relaciones homosexuales, en la convivencia que es consensual, y mucho de lo relacionado con la moral interfiere lo que nosotros llamamos y autoproclamamos nuestra libertad de decisión. Y como pensamos que todo el sistema es injusto, pues yo digo que no tiene sentido porque a mí no me gusta y yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Y en ese momento yo digo, como no tiene sentido, no tiene valor para mí, no tiene sentido, pues ya lo rechacé. Y me gusta porque es un método, me gusta traerte esto porque es un método simple para refutar la fe. Es simple, simplista porque no tiene un fundamento real. Huxley, el mismo hombre, escribió, puesto que como muchos de mis contemporáneos, yo daba por sentado que el mundo no tenía sentido alguno, tenía motivos para desear que el mundo no tuviera sentido. Que las normas que habían puesto no tenían sentido. Consecuentemente, supuse que no lo tenía y fui capaz sin dificultad alguna de hallar razones satisfactorias para apoyar esta postura. Así que la duda se va convirtiendo en algo que es un escepticismo sistemático fundamentado sobre decisiones morales y filosóficas basadas en lo que yo le doy valor y sentido. Si a mí no me hace sentido lo que Dios dice, de que si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, pues yo digo, ay, eso no tiene sentido. Y eso lo vemos con bastante frecuencia. Ay, es que eso no puede ser, es que eso no debe haber sido lo que él dijo. La tercera, ¿verdad?, razón por la que podemos tener duda, y en esta todos hemos caminado, a veces la duda es un rito de pasaje, una función de maduración, y esto lo vemos principalmente en los jóvenes, los niños que van a un colegio, nacen en una familia cristiana y se crían en una escuela cristiana. Al llegar a la universidad, estos jóvenes encuentran que sus ideas son atacadas
a diestra y a siniestra, de manera que les toma tiempo comprobar si sus fundamentos son los correctos. Toman clases de filosofía, de ciencia y dicen, que Dios creó ¿qué? El mundo. Eso fue es casualidad. Todo lo que ven tus ojos. Hubo una explosión, el Big Bang. El hombre nació del mono. Y comienzan a ver, cuando entras en esta temporada, comienza a haber un ataque frontal y directo sobre tus ideas. Y te dicen, tú eres cristiano porque tu familia es cristiana, pero tú realmente crees lo que dicen los cristianos. Porque el musulmán nació en una familia musulmana y tiene esas creencias, por tanto. Así que nosotros sabemos que el mundo está quebrantado y nos lanza muchas razones para no creer. Sin embargo, un tiempo de duda puede ser un tiempo permitido por Dios para que los cristianos jóvenes luchen y descubran cuántas de sus creencias son meramente heredadas y cuáles son profundamente suyas. Tú sabes que hay un día donde tu fe va a ser probada. Hay un día donde tu fe va a ser probada. Y tienes que tener convicciones para saber si lo que tú dijiste que creías lo crees. Y los jóvenes tienen que pasar por esto también. La 4, a veces la duda surge de muchas pequeñas decisiones. Un hombre podría comenzar su vida con unas convicciones cristianas sólidas, con integridad, fidelidad, disciplinas de oración, lectura de la palabra, un testimonio bien pensado. En algún momento todo esto se vuelve algo difícil y comienza a dejar de practicarlo. Entonces las presiones y las obligaciones del trabajo lo llevan a titubear. No deja de ir a la iglesia. Oye, cuando tú dejas de ir a la iglesia, yo te quiero recordar que poco a poco tu fe empieza a menguar y te empiezas a apagar. Y de momento en este escenario aparece una colega encantadora de la oficina que le muestra mucho más empatía y parece que comprende sus presiones mejor que la esposa. Años más tarde se despierta en la cama con alguien con quien no debía haberse acostado. Camina al baño y se mira en el espejo y dice, yo no creo en nada de esa basura religiosa. Que se chavetó. ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿No ha sido un problema filosófico que él pensó o que ponderó? Tampoco ha sido el descubrimiento de nueva evidencia científica, ni siquiera ha sido una decisión de principio, más bien fue el resultado de muchas decisiones equivocadas. Cada día dejó de hacer lo que debía hacer para mantenerse conectado. Ahora este hombre duda sobre los cimientos de su fe. Ahora no sabe ni lo que cree, porque se desconectó tanto que se perdió en el camino. La 5, ¿tú sabes qué? Que la duda puede ser alimentada por la falta de sueño, por el cansancio. Cuando uno sigue desgastándose constantemente, tarde o temprano, comenzará a permitirse más y más indiferencia a los postulados de fe. Tú estás cansado y dices, ay, que tengo que orar, ¿para qué? Ay, que Dios es soberano. Y empiezas, no es porque no crees, es porque estás cansado. Si tú eres de las personas que te pones antipática o cínica o llena de dudas cuando no duermes bien, tú tienes una obligación moral de procurar dormir lo suficiente, porque nosotros somos seres humanos integrales y complejos. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual, con nuestra perspectiva mental y con nuestras relaciones con los demás, incluyendo la de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Mire, si usted no descansa, no se soporta ni a sí mismo. Se llena de amargura y a veces tú dices, es que no, mira, yo tengo la mente que no puedo ni pensar. Pues mira, porque estás cansado. Lo más santo que puedes hacer en un momento como ese es descansar. Todos necesitamos ser renovados a través del descanso. A veces es más importante que en vez de estar orando toda la noche, descanses y duermas. Hay un momento y hay un tiempo para todo.
pero el descanso, como seres humanos que somos, es fundamental para nuestro cuerpo y para nuestra fe. Y la sexta, la duda puede surgir a partir de una crisis existencial, una crisis profunda. La pérdida de un ser querido. Oye, ¿alguien es conmovido cuando pierde un ser querido? Uf, los momentos donde más luchamos. Y no solamente que se muere, es un matrimonio que se rompió, perdiste tu familia, un empleo, o los recuerdos de un pasado de dolor, de una violación, de padres abusivos, o cualquier otro sufrimiento intenso. Estas experiencias impulsan a algunos a poner su confianza. Dios tiene un plan, Dios va a hacer algo, Dios. Pero hay otros que dicen, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Y creo que en este punto estamos viendo a quién es Tomás. Tomás, volvamos a Tomás. Tomás está viviendo un contexto similar, un evento traumático, una profunda crisis existencial. Jesús fue crucificado. Yo creo que ni sus propios discípulos esperaban que esto terminara de la manera que terminó. A pesar de que Jesús había hablado de su muerte y de que iba a resucitar, sus discípulos no lo entendían. Tal vez pensaban que era algo así como, ay, simbólico, qué bello, Dios habla. Pero era real lo que iban a vivir. Ellos no tenían ninguna categoría para ellos presentar en su mente a un Mesías crucificado. Los Mesías triunfan, los Mesías vencen. De igual manera, ellos no esperaban de ninguna manera que Jesús resucitara. La evidencia más poderosa se encuentra en la postura que toman una vez que Jesús está enterrado. Ellos se esconden, llenos de temor. No están de fiesta diciendo, vamos a esperar lo que ya mismo aparece por ahí. Ellos están derrotados, deprimidos, tristes y confusos. Ellos no estaban diciendo, dale que sea domingo ya para que resucite. Ninguno de ellos pensó en eso. Más bien estaban tristes, temerosos, esperando en cualquier momento el ataque. Y quiero decirte que durante ese primer domingo de resurrección comienzan a surgir las apariciones. Y todos empiezan a cuestionarse, ¿será esto verdad lo que estamos viendo? Y quiero presentarte por qué Tomás era un escéptico que estaba decepcionado. Más que dudar, más que él no quería ser un inocente, ingenuo, que estaba escuchando y creyendo algo que era una mentira más. ¿O no nos pasa muchas veces eso a nosotros cuando estamos escuchando el mensaje de Cristo? Dice, espérate, yo quiero saber si esto es verdad. Yo no quiero que me cojan de bobo. Se oye demasiado bueno para ser real. Y el contexto que nos muestra que la duda de Tomás es el escepticismo de alguien que ha atravesado por una estupenda desilusión y no quiere que le engañen. Tomás creía en Jesús. Él creía con pasión que él era el Mesías prometido. Él lo había acompañado, pero esa fe quedó viciada por la experiencia traumática de la crucifixión. No había manera de que él pudiera volver. Después de que ellos vieron el cuerpo de Jesús destrozado, su espalda destrozada, su rostro desfigurado. No había manera que ellos pudieran pensar que él iba a entrar por la puerta de la casa. Esa duda era de quien quiere distinguir en algo que es genuino y algo ingenuo. Y es normal porque nadie quiere volver a sufrir. Por eso es que él va directo y frontal y él pide la prueba más personal y concreta que se le ocurrió. Dijo, espérate, tú me estás diciendo que resucitó. ¿Tú lo hubieses hecho? Probablemente sí. Si yo no meto el dedo en el roto que él tenía aquí y yo no veo esas manos traspasadas, esto puede ser un hermano gemelo que me están presentando o alguien que se parece mucho. No necesariamente es él. Y él dice, mientras no vea la marca
y meta mi dedo en esas marcas, yo no creeré. Y tienes que pensar en todo lo que era la crucifixión. Tenía esas marcas en sus manos, en el costado. Particularmente en el caso de Jesús, él murió y no le rompieron las rodillas, como era la costumbre a todos los que estaban crucificados para acelerar su muerte. Y ellos estaban crucificados en esa posición con sus piernas cruzadas y ellos se impulsaban para respirar, para poder tomar aire, porque al tener los brazos extendidos no podían respirar. Y en ese momento, cuando les rompían las piernas, pues ya no tenían manera de... Y ahí se morían más rápido, morían por asfixia. Jesús tenía unas heridas muy particulares. Por eso Tomás lo existió. Él necesitaba evidencia para poder convencerse de que Jesús estaba ahí, que era él. ¿Lo hubieses hecho tú? Ahora, lo segundo que vemos en esto es la respuesta. Me maravilla la respuesta de este hombre. Y mientras, yo creo que esta era la expresión que llenaba más mi corazón de alegría esta mañana. Porque una semana más tarde, que esto ya lo leímos, entra de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. Le dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Es la respuesta de Tomás. Tomás dice en ese instante, Señor mío y Dios mío. Y quiero que veas que esta escena sucede una semana después de la primera aparición. Son circunstancias parecidas a la que no estaba Tomás, pero en esta sí estaba. Eso quiere decir que él tuvo 7 días para pensar en lo que había sucedido. Jesús dijo, la paz sea con ustedes. Algo que quiere hacer Jesús en nuestro corazón es que Él quiere traer paz. Él quiere que su paz gobierne tu vida, que no importa lo que tú tengas y que tus ojos vean, lo que tengas que vivir, tu corazón esté confiado. Y es la paz, porque en ese momento sí se estaba cumpliendo la paz de Dios con los hombres. Y yo creo que cuando Él lanzó este reto y su respuesta de Señor mío, Dios mío, no podemos tomarlo como a la ligera. Yo quiero que tú veas quién era Tomás. Tomás era un judío del primer siglo. Era una persona que tenía una convicción clara de que la Biblia dice, Jehová el Señor, tu Dios uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Así que lo primero que me sorprende es que cuando Él está diciendo Señor mío y Dios mío, hay algo más profundo que no podemos pasar por desapercibido. Así que Él sabe lo que está diciendo. Y si nosotros miramos la confesión de Tomás, ¿por qué confiesa tanto? Y es que él debe en ese tiempo, en esos 7 días, debe haber estado pensando, después de haber expresado su duda en las palabras de Jesús, en todo lo que Jesús había dicho. Y yo me imagino en su mente, ¿y si eso era verdad? ¿Y si de verdad resucitó? ¿Y si de verdad es real que Él está vivo? ¿Será posible que Jesús esté vivo? ¿Qué significaría eso? No puede ser, yo necesito evidencia, no puede estar vivo, es imposible. Y debe haber recordado de las enseñanzas de Jesús. Y la primera que en días anteriores a la resurrección se dio fue que Felipe le estaba preguntando a Jesús, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Pero Felipe le contestó el Señor, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Él le había declarado. ¿Qué le estaba diciendo ahí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Oye, quizás en ese momento no lo había entendido. A lo mejor pensaban que era un enigma. Pero entonces es impresionante porque él sigue pensando probablemente en esos días en todas las cosas que él dijo. Él dijo en versículos antes también, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Antes que fuera Abraham soy yo. Si Abraham murió hace cuántos años y él dice que él siempre fue. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. A lo mejor pueden ser expresiones estupendas. Pero si él está esperando y ese periodo de tiempo de 7 días, él debe haber meditado en todas las cosas que Jesús decía. Y yo creo que la lucha mental de Tomás durante esa semana que comenzó con su expresión de duda, termina con esa confesión, Señor mío y Dios mío. Y hay otros textos también que hablan que son importantes. Yo no sé si recuerda la historia del paralítico. La historia del paralítico que sus 4 amigos lo metieron por el techo de la casa. ¿Qué fue lo que les dijo? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se levantó gritando, ¿cómo es posible que solo Dios tiene potestad para perdonar los pecados? Y él contestó, ¿verdad? Y él le dijo, para que ustedes vean que tengo la potestad para hacerlo, levántate, toma tu lecho y anda. Que él ratificó con el milagro que las palabras que él estaba dando, que él tenía potestad para perdonar pecados. Pero ¿quién tiene potestad para perdonar pecados sino Dios? Pudiera haber sido un megalómano, ¿verdad? Que se creía Dios. ¿Realmente se creería Dios? Y todas estas preguntas en su mente. Y de momento me imagino que habrá pensado, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si pensó en la profecía de Isaías, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Yo te quiero decir que hay tantas y tantas palabras que señalaban a Cristo, palabras proféticas dadas en el Antiguo Testamento. Y como judío devoto del primer siglo las tenía que conocer. ¿Cómo unimos todas estas piezas? ¿Cómo podemos ver, verdad? En su entendimiento comprendió que si Jesús verdaderamente estaba vivo, esto era algo más que una resurrección espectacular. Era la visitación del Dios Todopoderoso a través de la imagen de Cristo. Y por eso es que este hombre grita de esta manera, Señor mío y Dios mío. Y tú puedes pensar en el Evangelio de Juan, todas las cosas que se dicen a través de él, de Cristo. Él es Dios encarnado. Y no solo eso, él tomó nuestro lugar al morir en la cruz. Cuando nosotros vemos al Dios de la Biblia hecho hombre, lo vemos morir en una cruz, morir nuestra muerte. Y luego ser vindicado en la resurrección. No digo yo que decimos, Dios mío, Señor mío, caemos al suelo y nos tiramos, ¿verdad? Y hay algo que esa confesión es escandalosa, pero él dijo algo particular. No es que sea esa la verdad, es que él no dice nuestro, él dice tú eres mi Dios y mi Señor. Es que hay un día en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que tomar una decisión. Si Jesús va a ser nuestro Dios y nuestro Señor. No es solo una mera confesión. Mira, yo te voy a decir una cosa. El diablo lo cree y tiembla. Es creerlo con tu corazón, es confesarlo con tus labios. Es un sentido íntimo de saber que es personal, que ese Dios es mi Señor, es mi Salvador. Nuestra mente y nuestro corazón deben confesar frente a su grandeza,
frente a su majestad, Señor mío y Dios mío. Y te quiero con esto terminar. La Pascua que estamos celebrando hoy no es principalmente una satisfacción. Qué bueno que resucitó. Es un reto. Escúchame, es un reto. Si ello es cierto, tal y como Él demostró, entonces es el hecho supremo de la historia. Y el no ajustar nuestra vida a sus implicaciones conlleva una pérdida irreparable. Eso lo dijo un decano de la Universidad de Leyes de la Universidad de London. Hay una persona que escribió estas palabras que dicen: por la muerte a la muerte derrotó, hecho pecado al pecado derrocó, descendiendo a la tumba esta destrozó, y a la muerte al morir mató. Ese es Cristo, el Hijo de Dios. La palabra dice, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Lo crees tú? Y esa es la pregunta que está sobre el tapete en el día de hoy. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? ¿O estás luchando con la duda como fue Tomás? ¿Sabes de qué se trata la Pascua? La Pascua se trata del juicio de Dios llamando al mundo a rendir cuentas y estableciendo su nueva y gloriosa creación de libertad y paz, convocando a todas las personas de todas partes a vivir bajo su gobierno. La Pascua se trata de la bienvenida de Dios a toda la humanidad. Como personas del reino, nosotros estamos llamados a celebrar esa verdad de manera práctica, con una adoración desinhibida y alegre. ¿Sabes qué? Hoy yo honro a todos los líderes de la casa que sirven, que buscan que el mensaje sea expresado no solo con palabras, sino con acciones. Porque al final ese es el punto de todo. Todo fue consumado. La deuda fue cancelada. Él venció. Y la Pascua se trata de Jesús, porque Él es el Señor. El anuncio del Rey Salvador y soberano de Dios, el que murió para triunfar sobre los poderes del maligno, de nuestros enemigos. Yo no sé quiénes son tus enemigos, pero Jesús triunfó sobre tus enemigos. Él resucitó para ser coronado como Rey de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Yo no sé si tú has dudado. Yo te hago una invitación a ponerte de pie en esta hora. El mensaje de la cruz es un mensaje de perdón, de redención, de gracia. Pero el mensaje de la resurrección es un mensaje de elección. ¿Crees? ¿Crees que Él es el Señor? ¿Crees que Él es tu Dios? ¿Crees verdaderamente que Él tiene las respuestas que tu corazón anhela? ¿Crees que Él ha abierto un camino para guiarte, para darte esperanza, para que todo aquello que había fracasado en tu vida de momento cobre sentido y lo veas a Él obrando a tu favor? Como decía ahorita Joel, no importa el proceso, el final es victoria. El final es victoria. Esa es la realidad para aquellos que le han creído. Esa es la realidad para aquellos que un día tomaron la decisión de seguir a Cristo. Siempre van a haber circunstancias que nos golpeen con fuerza, pero tenemos a alguien que es confiable y lo suficientemente fuerte y estable para llevarnos al puerto seguro. Alguien en cuyos brazos
podemos descansar. Alguien cuyo amor no renuncia a ti. Y no importa si tú hasta este momento dijiste que yo escojo de Dios esto y esto no. Mira, Él lo entregó todo y ¿sabes qué te está pidiendo? Te está pidiendo todo. Porque al final cuando tú lo encuentras a Él, tú puedes comprender que jamás en tu vida habías encontrado lo que encontraste con Él. Es el mayor tesoro, es la paz, es la esperanza, es la vida. Oye, cuando venimos a Cristo nunca antes habíamos tenido vida. Él vino a ofrecer una vida abundante. Él vino a consolarte. Él vino a restaurarte. Él vino a romper tus cadenas. Él vino para que ya tú no tengas que vivir esclavo de nada ni de nadie. Él vino a traer libertad. Él venció los poderes de las tinieblas para que ya tú no tengas que vivir con temor ni aún a la muerte. Porque cuando miramos la muerte en Cristo, nuestros corazones se llenan de esperanza. Y podemos creer, y podemos declarar, y podemos esperar que hay algo más poderoso, hay algo más grande. Y aunque dejamos aquí cosas buenas, vamos hacia lo mejor de nuestra historia. Vamos hacia la vida eterna, una vida perfecta donde ya no hay dolor ni hay enfermedad, donde las cosas viejas pasaron y todas son reales, nuevas y maravillosas, porque esa es la promesa. Porque un día Él regresará y el día que Él regrese someterá todo el dolor, toda la maldad, todo el pecado que todavía se mueve sobre la tierra. Y hay una promesa gloriosa y sus promesas son tan poderosas que te mantienen en pie, cargado de esperanza. Mira, preñados de esperanza. Porque el que prometió cumple sus promesas. Porque el que dijo que era es. Él es y será siempre. Él es fiel y verdadero. Él quiere llenarte de su poder. Él quiere que tú no te sientas vencido por todo lo que te ha vencido hasta hoy. Él quiere que tú creas que hay un camino que se abre delante de ti, que hay una esperanza para ti, que esa soledad y ese dolor profundo, que no hay nada que lo sacie. Oye, porque a veces el dolor es tan profundo que ni el alcohol, ni la droga, ni la música, ni el sexo, ni nada lo calla. A veces el dolor es tan profundo y los rostros están hermosos y estás vestido de seda, precioso a la moda, y en el corazón hay un vacío que clama. Hoy el Señor viene a calmar tu clamor. Hoy Él viene a llenarte de su vida. Hoy Él viene a darte su esperanza. Eso es lo que Él quiere hacer. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy el Señor te quiere abrazar. El Señor te quiere llenar con su presencia. Oye, no hay nada más grande que tu poder contemplar el amor de Dios hecho hombre. Mirarlo, abrazarlo, sentirte aceptado, sentirte cubierto, que no importando tu condición, Él cubre tu desnudez, cubre tu pecado, cubre el sucio de tu historia. Te abraza, te recibe, te celebra. Eso hace el amor de Dios. Él quiere que comiences una nueva historia, una nueva vida de su mano. Él es el Señor, es el Todopoderoso, es el gran yo soy,
Es el que es, el que ha sido por la eternidad, el que siempre ha existido, el que no deja de maravillarnos con su cuidado, con sus detalles, con su gracia. Esa gracia escandalosa, esa gracia que no merecíamos. Y yo te hago una invitación en el día de hoy. ¿Y sabes cuál es esa invitación? La invitación que yo te hago en el día de hoy es: déjate vencer, déjate amar, deja de huir de Dios y permítele que lo haga todo nuevo. Permítele ser tu Señor. Y así como Tomás cayó rendido y un día dijo: Dios mío, Señor mío, que en este día tú des ese paso de fe. Yo te hago una invitación en el día de hoy: déjate amar por Dios. Deja que la obra de la cruz sea real para ti. Yo te hago un llamado hoy al altar. Sí, al altar de Dios. A ti que nos estás mirando por las redes sociales en este día, la invitación es para ti. Si tienes en este día el anhelo de tomar esta decisión, yo te hago la invitación a que llames al 787-755-0090. Alguien va a orar contigo. Hoy es un día de nuevas experiencias, de crecer en la fe, de caminar de la mano de Dios, de comprobar que Dios es real. Anímate. Dios te bendiga, y en este día recuerda que Él ha vencido. Él venció para que tú puedas experimentar todo lo que Él ha prometido para ti. Dios te bendiga.